Por ello es entonces de que nos vamos a enfocar solamente en algunos aspectos, pero no se preocupen, son aspectos importantísimos. Y sobre estos ustedes van a construir en las materias clínico-quirúrgicas más adelante la posibilidad de mejorar el uso de los antibióticos, eso que hemos llamado el uso reflexivo, el uso racional, el uso científico de los antibióticos, ¿de acuerdo? Comenzamos con esta imagen porque cuando hablamos de gram positivo, sin duda alguna, la bacteria que aparece como la más importante siempre ha de ser Staphylococcus aureus, ¿verdad? Y ahora no solamente Staphylococcus aureus, el famoso estafilococo dorado, sino que además los estafilococos coagulasa negativa han ido alcanzando día a día tenores importantísimos en la producción de enfermedad, como también en la resistencia que pueden oponer hacia el uso de los antibióticos a través de la selección de mutantes resistentes. Por eso es que empezamos por los estafilococos. Y ustedes están viendo que acá hay dos mecanismos de resistencia que son fundamentales para el estafilococo. El primero tiene que ver con lo que significa la producción, la expresión de beta-lactamasas. Estas beta-lactamasas, como recordarán ustedes, hemos visto que tienen la opción de poder abrir los anillos beta-lactámicos. Y estas beta-lactamasas evidentemente cumplen esa función. No se preocupen que el día viernes solo vamos a hablar de beta-lactamasas, porque en el terreno de las bacterias gram negativas es todavía muchísimo más importante esta producción de beta-lactamasas. Y ahí vamos a poder aclarar algunas dudas que eventualmente pudieran quedar. ¿Listo? Entonces, Staphylococcus aureus tiene esta capacidad de poder expresar estas beta-lactamasas, conocidas en su momento como penicilinasas. De hecho, en la década de los 40 del siglo pasado, en plena Segunda Guerra Mundial, el año 1942-43, se empieza a utilizar por primera vez la penicilina. Obviamente los aliados habían optimizado la posibilidad de alcanzar y darle un uso clínico al descubrimiento de Fleming de 1928. Estamos a 4 años del centenario del descubrimiento de la penicilina, ¿verdad? Y para el año 1942-43 ya se tenía la tecnología y el conocimiento suficientes como para poder fabricar penicilina en grandes cantidades de manera masiva y por otra parte poder utilizar clínicamente. Una dosis de penicilina y se podía curar una neumonía estafilocócica, imagínense, una patología que era letal. Quien llegaba a tener una neumonía por culpa de esta bacteria, prácticamente la posibilidad de mortalidad era de más del 90%. En cambio, cuando ya se tiene a la mano la penicilina, imagínense ustedes, utilizando esta penicilina, todos los casos prácticamente quedaban resueltos. No solo ello, heridas de combate, que antes daban lugar a que se tengan que amputar miembros, y aún así morían los soldados, como bien saben ustedes, más morían por infecciones que por las propias bombas y las balas. Por lo tanto, era necesario tener algo que pudiera curarlos y además pudiera hacer que pudieran también volver rápidamente al frente de combate. O las infecciones de transmisión sexual que tuvieron una eclosión muy fuerte, casos de gonorrea que no se podían controlar. Con una dosis de penicilina, en 4 o 8 horas el cuerpo estaba resuelto. ¿Se imaginan? ¡Qué maravilla! Ahí se pensó que habíamos encontrado la opción para poder tratar todos los casos infecciosos. Pero, como siempre, ¿verdad? Las bacterias juegan muy bien al ajedrez y están 2 o 3 jugadas delante de nosotros. Para el año 1948 ya aparecen las primeras cepas de Staphylococcus aureus con resistencia a la penicilina. Ni qué decir cuando llegamos a la década de los 50, para el año 1954, 1956, más del 60% de las infecciones causadas por estafilococo dorado, obviamente por entonces los únicos que estudiaban a bastante profundidad eran los ingleses,
estudios en sus hospitales observaron que casi el 60% de estas infecciones ya no podían ser tratadas con penicilina. Los estafilococos respondían con resistencia. Esa resistencia se debía a esta beta-lactamasa o penicilinasa. Es una beta-lactamasa que corresponde al grupo 2A de Karen Bush. Y les decía, no se preocupen que el viernes vamos a ver la tabla completa. Ahora no valía la pena que nos hubiéramos dispersado demasiado. Ahí tienen la imagen de la doctora Karen Bush, médico microbióloga clínica. Ella sigue trabajando todavía, ella es la que nos ha heredado este estudio sobre las beta-lactamasas. Vamos a conversar de esto el viernes. Ella trabaja en la Universidad de Indiana en los Estados Unidos y obviamente todo esto que estamos hablando tiene que ver con el trabajo fundamentalmente de la doctora Karen Bush. ¿Cuál es la ventaja de esta beta-lactamasa, de esta penicilinasa? Que le alcanza para abrir los anillos beta-lactámicos de la penicilina y obviamente de las aminopenicilinas. Es más, esta posibilidad de beta-lactamasa es por suerte tan tenue en relación a las que vamos a ver para gram negativos, que incluso hoy por hoy los agentes beta-lactámicos combinados, cabe decir ampicilina más sulbactam o amoxicilina más clavulánico, que ya no voy a regresar porque eso se supone que lo han visto en las clases de antibióticos, pues obviamente estas moléculas sirven, porque los inhibidores sulbactam, clavulanato, tazobactam, etcétera, tienen la capacidad de engancharse a esta penicilinasa y juntas se degradan. Por lo tanto, se habilita otra vez la posibilidad de usar la ampicilina o la amoxicilina. ¿De acuerdo? Entonces, son beta-lactamasas, son penicilinasas que todavía de alguna manera son controlables si es que solo está fabricando esa beta-lactamasa el estafilococo. Y de hecho, vuelvo a repetir, es la causante de la resistencia en la década de los 40, 50, 60. Hoy por hoy asumimos que prácticamente el 98, 99% de cepas de estafilococo dorado en el mundo ya fabrican esta penicilinasa o beta-lactamasa. Por ello, esas cepas son resistentes ya a la penicilina, a la ampicilina y a la amoxicilina. Nadie va a utilizar, en el caso de una infección por estafilococos, particularmente Staphylococcus aureus, nadie va a utilizar penicilina, ampicilina o amoxicilina, ¿verdad? El fracaso terapéutico es seguro. Qué diferentes si utilizamos agentes beta-lactámicos combinados. ¿Listo? Pero el estafilococo no se quedó ahí, porque resulta que el año 59 se empieza a utilizar una nueva molécula, la meticilina. Y esta meticilina corresponde a un paquete de drogas que son penicilinasa estables. O sea que pese a que está ahí la beta-lactamasa, no le hace nada a la meticilina. Y por lo tanto se habilita otra vez la opción de tratamiento con antibióticos en estos casos. La meticilina fue la respuesta perfecta, porque si bien la penicilina ya no funcionaba, la meticilina sí funcionaba y sin mayor inconveniente. Lamentablemente, el año 1961 surgen las primeras cepas de Staphylococcus aureus con meticilino resistencia. Las primeras cepas también fueron encontradas en Inglaterra, en el Reino Unido, y luego se empezaron a encontrar en todo el mundo. Hoy por hoy, dependiendo de los lugares donde hacemos los estudios, esos números, como vamos a ver, pueden fluctuar, ¿de acuerdo? Pero ahí sí la cosa se nos pone grave, porque entonces el estafilococo primero que desarrolló una penicilinasa y luego, para alcanzar la resistencia a la meticilina, desarrolla esta nueva opción. Recuerdan que les decía que las bacterias son fashion, les gusta estar a la moda y pueden adquirir cosas nuevas. Claro que sí, Staphylococcus aureus adquirió una nueva PBP. Ya no eran las PBPs clásicas, la 1, la 2, la 3, sino que aparece una nueva PBP, la PBP 2A. Y cuando aparece la PBP 2A, automáticamente salta la meticilino resistencia. ¿Por qué?
Porque esta PDP2A tiene la capacidad, en todo caso, de proteger la pared del estafilococo y la meticilina no alcanza, no interactúa con la PDP2A. El resultado es que salta la meticilina resistencia y obviamente ahí sí, imagínense, estamos en problemas. Esa PDP2A depende de una secuencia genética, la famosa secuencia MECA. Ha salido en los periódicos, aparece en la televisión, a propósito de actrices y actores del mundo de la farándula que están infectados con Staphylococcus aureus, cepas meticilino resistentes y dicen, sí, porque la secuencia MECA es la culpable de esto, y es verdad. Esa es una secuencia genética que se inserta en el genoma de la bacteria y le otorga la posibilidad de generar esta nueva PDP. Vuelvo a la película para atrás entonces, en resumen, hasta aquí el estafilococo está manejando dos resistencias. La primera por penicilinasa o beta-lactamasa, 2A del grupo de Karen Bush. ¿Listo? Con lo cual ya no sirven ni penicilina, ni ampicilina, ni amoxicilina. ¿Listo? Sin embargo, las drogas, ya no usamos meticilina en el mundo. Algunos países todavía la tienen, Bolivia ya no. En todo caso, ahora tenemos otras moléculas que son sucedáneas a la meticilina. El caso de la oxacilina, el caso de la cloxacilina, el caso de la nafcilina. Sin duda alguna, la más utilizada es la oxacilina. Y estas están en un paquete de antibióticos que ustedes han revisado como las isoxazolilpenicilinas. Estas isoxazolilpenicilinas tienen la posibilidad, la virtud de ser estables, no les pasa nada con esa beta-lactamasa del estafilococo. Por eso es que podemos utilizar en este tipo de cepas, que son, las llamamos meticilinos sensibles, podemos utilizar estas moléculas, ¿verdad? Oxacilina, etc. ¿Listo? Vamos un pasito más allá. En laboratorio, esto lo vemos a través de un disco de cefoxiquina. ¿Listo? Eso le dejamos a las bacteriólogas, a los bacteriólogos. Vamos un paso más allá. Por lo tanto, si Staphylococcus aureus mostrara sensibilidad a las isoxazolilpenicilinas, cabe decir a la oxacilina, a la dicloxacilina, a la nafcilina, a la cloxacilina, esa es una muy buena noticia, porque estamos hablando de una cepa de Staphylococcus aureus meticilino sensible. Obvio, ¿verdad? Entonces significa que este estafilococo, en realidad lo único que ha hecho hasta aquí es haber movido, estoy buscando otra vez lo que significa la oxacilina para utilización, como es una cepa meticilino sensible, lo único que habría hecho es desarrollar beta-lactamasa y nada más. Esa beta-lactamasa del grupo 2A de Karen Bush. Con esa beta-lactamasa alcanzan la resistencia solo a peni, ampi y amox. ¿De acuerdo? Porque solo está actuando la penicilinasa, ¿verdad? Esa que viene ya desde el siglo pasado, ¿de acuerdo? Y menos mal, en este caso una maravilla, que todavía esta cepa sea meticilino sensible, porque si es meticilino sensible, significa que yo puedo utilizar oxacilina en ese paciente contra esta cepa y todo va a ir bien. O cualquier otra isoxazolilpenicilina, puede utilizar cloxacilina, puede utilizar dicloxacilina, puede utilizar nafcilina y todo va a ir perfecto. Pero no solo ello, sino que también puede utilizar los ABC, los agentes beta-lactámicos combinados, ¿verdad? Porque solamente está actuando la beta-lactamasa. Por lo tanto, puede utilizar ampicilina, sulbactam. ¿Qué va a hacer el sulbactam? Se va a unir a la beta-lactamasa, se degrada y ahora sí, la ampicilina va a actuar sin problemas, ¿no es cierto? O el amoxiclavulanato, otra vez el ácido clavulánico se va a unir a la beta-lactamasa, grupo 2A, y se van a degradar juntas y la amoxicilina va a poder trabajar sin inconvenientes. ¿Listo? Pero no solo eso. Si quiero recurrir a las cefalosporinas, puedo utilizar cefalosporinas de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, y no va a haber problema alguno. ¿Se dan cuenta? Por eso decía buenas noticias,
porque en el paquete de los betalactámicos, miren cuánto betalactámico todavía queda disponible para que podamos utilizar contra el Staphylococcus aureus. Qué diferente si la situación cambia. Si no solo tiene penicilinas, sino que además ha logrado ganar la secuencia MEC-A, y con esa secuencia MEC-A ahora está fabricando una nueva PBP, la PBP2A. Pregunta de parcial, pregunta para ingresar a la residencia médica, clásicamente les hacen estas preguntas. En ese caso, la PBP2A, hemos dicho, es de bajísima actividad para las isoxazolinpenicilinas y por lo tanto ya no funcionan estas moléculas. Ya no funcionan ni la oxacilina, ni la cloxacilina, ni la dicloxacilina, ni la nafcilina. Ese es el instante entonces en que nos encontramos frente al famoso MERSA, o si quieren al revés, SARM, en otras palabras, Staphylococcus aureus meticilino resistente. Este microorganismo nos está trayendo enormes problemas, porque cuando aparece o se selecciona esta segunda resistencia, porque ya ganó una con la betalactamasa anterior, ¿verdad? Pero ahí solo se caía peniambiamox. Ahora cuando expresa la secuencia MEC-A y obviamente aparece la PBP2A como tal, entonces ya no sirven las isoxazolinpenicilinas. Pero el problema es que no solo esto, sino que además también se me cae todo el paquete de betalactámicos. Ya no me sirven los ABC, ya no sirven las cefalosporinas de ninguna de las generaciones, excepto las de quinta generación. En la quinta generación de cefalosporinas tengo la ceftarolina y el ceftriprol. Esas sí funcionan, pero mi pena es que esas no hay en Bolivia. Son tan costosas que no han podido entrar al país y en mucho tiempo no van a entrar. Ojalá pudiera entrar por lo menos la ceftarolina para tener esa opción, ¿no es cierto? Pero es lamentablemente un antibiótico, son antibióticos tan costosos que muy poca gente podría pagar esos tratamientos. Por ello es de que ninguna de las empresas farmacéuticas va a traer esa molécula, ¿verdad? Sabe que va a perder, va a regalar, porque lamentablemente se mueven en esa esfera. ¿Listo? Pero no solo esto, no solo que se caen todos los betalactámicos, se caen los aminoglucósidos, se cae cloranfenicol, se caen las tetraciclinas, se cae todo lo que significa macrólito, todo lo que han estudiado ustedes ya en la parte de antibióticos. Y entonces aparentemente quedamos desprovistos de posibilidad de tratamiento. Bueno, ahí es donde entonces surge la posibilidad de poder utilizar el tratamiento en este momento único frente a este tipo de bacterias, la vancomicina. Por eso es que protegemos, por eso es que somos activistas para que la vancomicina se cuide. No utilizarla sin ton ni son. Este es un antibiótico que además tiene un uso muy limitado. No puedo utilizar contra muchos microorganismos, qué bien. Dos, la tengo que utilizar dentro de un hospital. No puedo venderle la vancomicina a un paciente para que haga tratamiento ambulatorio. Eso sería criminal. Sería peor que vender cocaína. ¿De acuerdo? Por lo menos con la cocaína va a volar, pero con esto va a empezar a seleccionar mutantes resistentes. Imagínense, si pierdo la vancomicina, ¿qué me queda? Prácticamente nada. Menos mal, hace unos años atrás, ingresó otra molécula, el linezolid, corresponde al paquete de las oxazolidinonas, que también me han llevado en antibióticos. El linezolid ahora es nuestra última opción. ¿Y cuándo damos linezolid? Cuando también la vancomicina se cae. Porque si la vancomicina funciona, perfecto, nos quedamos con la vanco. Es barata, la usamos dentro del hospital, hay mucha experiencia, es bien tóxica, sobre todo nefrotóxica, ¿de acuerdo? Pero ya hay mucha experiencia en el uso de la vancomicina. Si es que la vancomicina falla, entonces solo nos queda el linezolid. La pena es de que ya en el mundo han empezado a aparecer, a seleccionarse mutantes resistentes frente al linezolid.
Y si esto también nos empieza a pasar en el país, hasta aquí no hay nadie encontrado todavía mutantes resistentes al Inesolid. A la banco sí, en el laboratorio ya hemos encontrado cepas con comportamiento intermedio, de ahí es un paso a que lleguen a la resistencia, pero el problema es de que si llegamos hasta la resistencia al Inesolid más, se nos acabaron los antibióticos, no hay más. Eso es todo. No hay más. ¿Qué nos quedaría en ese momento? A lo mejor recurrir a esas prácticas antiguas donde tendríamos que, ¿cómo hacen? Les ponen en la sangre de grado, no sé, una serie de prácticas que no tienen mayor sentido y no sirven. En ese momento prácticamente hemos retornado a la era pre-antibiótica. Se nos van a morir las mamás con sepsis puerperal por haber dado a luz y contaminarse, porque no va a haber opción de controlar esto. Se nos van a morir los jóvenes por un acné, por estafilococo, y hacen shock sépticos por esta bacteria. Se nos van a morir personas porque tienen un corte que se infectó. Es la bacteria que más infecta las heridas. Se va a infectar una herida, no hay antibiótico ya que haga efecto sobre estas, se va a hacer el cuadro más grave, van a hacernos sepsis tremendas y se nos van a morir los pacientes. Hemos vuelto a la era pre-antibiótica. Esa es la era en la que ustedes van a trabajar, ¿se dan cuenta? Por eso es que no tienen que saber, tienen que dominar esto, porque de esa manera ustedes van a elegir bien los antibióticos que tienen que utilizar. Y en los hospitales, en las clínicas, allá donde ustedes trabajen, no tienen que comportarse como lo hacen todavía nuestros médicos. Nuestros médicos a veces no conocen ni dónde queda su laboratorio. Se les pregunta, ¿dónde está tu laboratorio en el hospital? Está en el piso, no me acuerdo, la verdad, está en la planta baja. ¿Y quién hace bacteriólogo? Ah, es una doctorita, mentira, es hombre, es grandote, es bacteriólogo. ¿Listo? O sea, ni eso saben. ¿Se dan cuenta? Ustedes tienen que trabajar pegaditos y pegaditas a sus laboratorios y a sus bacteriólogas, a sus bacteriólogos. Tienen que exigirles que los antibiogramas no salgan buenos, sino perfectos. Porque de eso depende la elección que vamos a hacer del antibiótico, ¿verdad? Ya no podemos jugar a ciegas, ya no podemos hacer la barbaridad de que nos llame por teléfono a la tía Flora y nos dice que su hijo está enfermo, ¿qué le puedo dar? Ah, dale esto, dale lo otro. No sé ni cuántos años a lo mejor tiene el hijo de la tía Flora, no sé si es gordo, si es flaco, no sé si es diabético o no es diabético, y no sé si realmente tiene un proceso infeccioso o no, sí o no. No podemos prescribir por teléfono, eso es irresponsable, eso es falta de ética. Para prescribir un antibiótico tengo que ver al paciente, tengo que revisar al paciente y en algún caso incluso necesito exámenes de bacteriología que me muestren el antibiograma y me digan si todo esto que estoy hablando ya se ha producido o todavía no. Así elijo el antibiótico a la medida. Tiene que ser como cuando nos hacen un traje. El sastre cuando nos hace un traje nos lo hace a la medida, ¿verdad? Cuando yo elijo un antibiótico para un paciente tiene que ser un antibiótico a la medida del paciente. ¿De acuerdo? Y ahí sí estamos haciendo una práctica científica en el uso de los antibióticos. ¿Listo? Estas cepas son peligrosísimas, porque la mayor parte de nuestros pacientes que se infectan con estos microorganismos terminan mal. Ese es el problema. Y veamos el país. Ahí están los números en relación a nuestro país. Nuestro laboratorio es el que desarrolla el sistema de monitoreo de la vigilancia de la resistencia a los antibióticos. Y solo para que vean un año, me interesa que vean este año, es el año 2020. Lo he puesto premeditadamente porque es el año de la pandemia, ¿verdad? En un año en el que se supone que no hemos salido de nuestras casas, en el que se supone que nuestro cucu era la COVID-19, ahí está lo que ha pasado en el país. Miren ustedes en relación al Staphylococcus aureus aislado a partir de infecciones asociadas a la atención en salud, o sea, las famosas intrahospitalarias, esas infecciones que las adquirimos dentro del hospital. Voy por un dolor de garganta al hospital y cuando me quedo todo el día allí, resulta que a la noche no solamente vuelvo con el dolor de garganta, o a lo mejor esté ya en vías de solución, sino que se me sube una diarrea que no debería haber pasado, me he contagiado dentro del hospital.
hospital, o empiezan otros problemas infecciosos que me estoy infectando, que los estoy recibiendo dentro del hospital. ¿Y saben cuál es la causa número 1 para que nuestros pacientes se infecten dentro de los hospitales? Las manos, nuestras manos. Somos cochinos, no nos lavamos las manos. ¿De acuerdo? Y todavía van a escuchar ustedes hablar a algunos colegas médicos que se les dice, lávese las manos. No, 20 años ya que vengo trabajando y me lavo todos los días, ya pues basta. No, es hasta el día en que nos jubilemos. ¿De acuerdo? No podemos dejar de lavarnos las manos. Incluso es una forma de mostrar respeto por el paciente. Antes de atenderle, me lavo las manos, atiendo al paciente, termino de atenderle, delante de él me lavo las manos. Estoy demostrando que lo respeto y cuando venga el próximo paciente voy a repetir esta rutina porque está a favor del paciente. ¿Ya? Y también, mira, me estoy protegiendo, ¿no es cierto? Eso no hacemos todos, lamentablemente. Con nuestras manos sin lavarnos, después de haber revisado un paciente, después de haber hecho la auscultación, después de haber hecho la palpación, la percusión, etc. Después con las mismas manos vamos al segundo paciente, no nos lavamos las manos, las bacterias de la piel o de las heridas de este paciente se las llevamos al que está al lado. ¿Se dan cuenta? Viabilizamos estas infecciones. Y aquí están los números y las resistencias que están marcadas. Para esta bacteria implicada en ese tipo de infecciones dentro de los hospitales, vámonos directamente a este antibiótico, la cefoxitina. Han visto, les decía que con el disco de cefoxitina detectamos la meticilino resistencia. Y aquí ustedes están viendo, sobre 222 cepas que se han estudiado ese año. Qué lindo, ¿verdad? Porque imagínense, pese a que todos los laboratorios estábamos trabajando prácticamente 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, aún así nos hemos dado tiempo en los laboratorios para hacer vigilancia de la resistencia a los antibióticos en otras infecciones. Por eso es que no hay un número tan grande de cepas. Normalmente son más de 2.000, más de 3.000, más de 4.000 cepas por año, porque esto está mostrándonos el país. Y ustedes ven acá 222 cepas. Vean ustedes, de estas 222, 208 eran meticilinos resistentes, el 48%. Alto, ¿verdad? Casi que 5 de cada 10 pacientes infectados con estafiloaureus dentro de un hospital ya son cepas meticilino resistentes. ¿Qué queda en ese caso? Vancomicina, nada más. Y si falla la vancomicina, el mimesolin. Y hemos dicho, si falla el mimesolin, no tenemos más. ¿De acuerdo? Estamos hablando de nuestra realidad. Es más, este es un mapa de la Organización Panamericana de la Salud para el año 2020. Están viendo eso. Y están viendo que todos estos países que están aquí marcados con estos colores, en lo que corresponde Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay, por este lado Argentina, Chile, hasta ahí. Todos estos países tenemos números que están por arriba del 45% de resistencia en Staphylococcus aureus frente a la meticilina, o sea, meticilinos resistentes. Países que tenemos un 48, 50, 55%. Miren, somos un cinturón de meticilino resistencia en América del Sur. Grave, ¿verdad? Por lo tanto, ustedes esta imagen no se la quiten, porque es obvio que ustedes van a enfrentarse con infecciones donde de cada 10, por lo menos hasta ahora, que están diagnosticadas por Staphylococcus aureus, 5 mínimamente ya son meticilinos resistentes. ¿De acuerdo? Bien. ¿Hay otras resistencias para el estafilo? Sí, la famosa MLCD, que ya habíamos visto en los mecanismos generales de resistencia. Esta termina quemando a los macrólidos de 14, 15 y 16 átomos de carbono. No voy a regresar a cuáles son, pues se supone que estamos en el paquete de la eritromicina, claritromicina, acitromicina, etc., ¿verdad? Lo interesante es que esa resistencia quema también a las lincosamidas, clindamicina, lincomicina, y también a las estreptograminas del grupo B, que no están en Bolivia, ¿recuerdan? Y sin embargo nuestras cepas ya tienen resistencia a estos antibióticos.
esta resistencia de tipo MLSB puede ser constitutiva o inducible. La inducible es la más frecuente. En limpio, ¿qué nos queda hasta aquí? Que además de la meticilina, de la resistencia primero dentro de los beta-lactámicos a la penicilina, antiamoxi por penicilinasa, también Staphylococcus aureus puede desarrollar la meticilino resistencia por la secuencia MEC-A cuando tiene la PPP2A, y ahí se caen todos los antibióticos y solo nos queda la vancomicina y eventualmente el inosol. Esta otra es la MLSB, que es una resistencia que quema macrólidos, va a quemar lincosamidas y va a quemar estreptograminas del grupo B, por eso se llama MLSB. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero uno de nuestros problemas, obviamente, la vancomicina, ¿recuerdan? ¿Qué pasa si la vancomicina más se nos cae? Y este era un problema tremendo, porque no solamente es un problema que nos golpea a nosotros, lo está golpeando a todo el mundo. En ese caso, se podía observar en su momento que había una sensibilidad uniforme. Prácticamente se decía en tiempos pasados, ya hablo de hace unos 20 años atrás, nos decía, menos mal, la vancomicina es tan poderosa que hasta solo el olor de la vancomicina mata al Staphylococcus aureus. Cambió la situación. Cambió tremendamente cuando, a partir del año 1998, en el Japón, el profesor Hiramatsu, médico microbiólogo, es el primero que encuentra en el mundo también la primera cepa de un Staphylococcus aureus que ya no era vancomicino sensible, sino que era vancomicino intermedia. ¿Qué significa eso? Que yo tengo una especie de gradas, ¿verdad? Mi primera grada es la sensibilidad, responden al antibiótico. Pero cuando ya empiezan a aumentar las concentraciones inhibitorias mínimas, entonces mi bacteria sube una gradita más y entra en el terreno intermedio, que es una especie de paso previo, es una especie de frontera. Ahí ya los antibióticos ese antibiótico está perdiendo cada vez más su posibilidad de actuar. Y finalmente mi bacteria sube la última grada, que es llegar hasta la resistencia, donde ya no sirve ese antibiótico en definitiva. Imagínense ustedes encontrar por primera vez estas cepas. Obviamente fue interesantísimo, porque esas cepas seguidas por concentración inhibitoria mínima tenían una concentración que iba de 4 a 8 microgramos por mililitro, lo que entonces justificaba que se le denomine como cepa VISA. ¿Por qué VISA? Porque es el Staphylococcus aureus vancomicino intermedio. Obviamente está en el acrónimo a partir de la lengua inglesa. ¿Listo? Así que Hiramatsu, médico microbiólogo japonés, es el primero que va a encontrar esta cepa VISA en el Japón, y a partir de este trabajo empiezan a aparecer estas cepas en todo el mundo, y es porque no las estábamos buscando como deberíamos hacerlo. Las buscábamos por antibiograma con discos, cuando en realidad eso no sirve. Él demostró que los discos de vancomicina no eran útiles para las vancomicina intermedias, sino que había que hacer concentración inhibitoria. ¿De acuerdo? Lo interesante es que para que vayan perdiendo sensibilidad a la vancomicina, ¿qué es lo que hacen los estafilococos? Aumentan su pared en espesor. ¿Recuerdan la lámina que vimos el día lunes? Que aumentaban su espesor los microorganismos en pared. Eso es lo que hacen. ¿De acuerdo? Empiezan a sintetizar más precursores de pared, y entonces la pared se hace mucho más patente, se hace mucho más prominente, y de esa manera entonces la vancomicina empieza a fallar. Y si hay que demostrarlo de alguna manera, aquí está. Este es un estáfilo meticilino resistente. Su pared tiene un espesor de 38 nanómetros, obviamente a la microscopía electrónica. Miren, para que sea una cepa vancomicina intermedia, la pared ahora ya tiene un espesor de 250 nanómetros. ¿Recuerdan la modificación estructural que vimos? Y si es una heterovisa, también tiene un espesor de 210. La bacteria en este caso está fabricando, hemos dicho, residuos de D-alanina y los va liberando. Viene la vancomicina y se engancha esos residuos, pero hemos dicho que lo hacen fuera de la bacteria, tal cual si era una red de combate, ¿no es cierto? Le sueltan señuelos de D-alanina. Pero obvio, tenía que llegar hasta la vancomicina resistencia.
la historia no se iba a quedar ahí. Y evidentemente así sucede. Entre el año 2001 y 2002 en los Estados Unidos, en Michigan, se atiende una paciente, 40 años de edad, diabética, con falla renal crónica, hemodializada ya por 3 años, hizo episodios bacterémicos previos por Staphylococcus aureus meticilino resistente. O sea que va evolucionando la bacteria. Comienza como bacteria penicilino sensible, ahí en el siglo pasado. Luego se hizo resistente a la peniampiamox por la beta-lactamasa. Luego se hizo meticilino resistente porque tiene la PBP2A. Y ahora da un pasito más. Miren, va llegando a las cepas Visa, las anteriores que vimos, soltando los señuelos de D-alanina, etc. Y ahora da el último paso. Llega a la vancomicina resistencia. ¿Por qué? Porque obviamente se encuentra este microorganismo en una infección asociada a punta de catéter, donde además había un enterococo vancomicino resistente. ¿Qué pasó? En otras palabras, en biopelículas que forman las bacterias, quedaron atrapadas en ese catéter 2 especies: el enterococo vancomicino resistente y el estafilococo meticilino resistente. ¿Qué sucedió? Que el enterococo le regala los genes, y estos genes, estas secuencias, ingresan al material genómico del estafilococo, y con ello, ahora sí, el estafilococo pasa a ser vancomicino resistente. De hecho, en esa paciente también había una úlcera de pie diabético, con Klebsiella oxytoca, enterococo vancomicino resistente, y obvio, ya aparece el Staphylococcus aureus vancomicino resistente. Miren sus concentraciones inhibitorias. Recuerda, para que sea sensible a la vancomicina, tiene que ser menos de 4 microgramos por mililitro. La intermedia va de 4 a 8. ¿Listo? Ahora fíjense aquí, 1024 microgramos por mililitro para la vanco. Y para la teicoplamina, 32 microgramos. Ambos son antibióticos gluco o glicopépticos, ¿verdad? Obvio, alcanzaron definitivamente la vancomicino resistencia. Y en realidad esto se debe a la secuencia VAN-A, que se mueve en un transposón. Vimos también en la clase pasada que se podían mover estos genes de resistencia por plásmidos, recuerdan, por transposones, por integrones. Acá es un transposón, el famoso TN1546. Desde un plásmido se desprende el transposón y pasa del enterococo hasta el estafilococo. ¿Listo? Es de hecho interesantísimo, porque se convierte a sí mismo en la primera transferencia in vivo, ¿no es cierto?, en el catéter, cómo la información genética pasa del enterococo al estafilococo y lo recombina, convirtiéndolo en vancomicino resistente. Ustedes tienen la imagen ahí del profesor Fred Tenover. Él es microbiólogo, trabaja en los Estados Unidos. Él es uno de los que ha logrado este aislamiento y el descubrimiento de esta primera bacteria, Staphylococcus aureus vancomicino resistente. A partir de este trabajo, ahora ya en todo el mundo se han empezado a encontrar más cepas vancomicino resistentes. Para que se produzca la vancomicino resistencia, ¿qué pasa? Recuerdan que el enterococo fabricaba nuevas ligasas, les dije. Aquí está. Normalmente, aquí están los residuos de ala, ¿no es cierto?, de la pared, del péptido glicano de la pared. Esto ya lo han llevado a la parte general. Han visto de que teníamos una parte azucarada y además teníamos un tetra o pentapéptido enganchado al ácido N-acetilburánico, ¿cierto? Ahí está. Los dos últimos aminoácidos son de alanina. Viene en este caso la vancomicina y logra perfectamente encastrar a esos residuos de DA. Perfecto. ¿Qué pasa cuando ya hay este transposón, el DN1546? Este transposón, vamos a ver toda la secuencia, ahí está el de alanina, viene la vancomicina, miren, encastra perfectamente del estafilococo, sino que hay una sustitución y aparece en lugar de D-alanina, aparece el D-lactato. Este D-lactato, miren, ya es mucho más prominente, de manera que cuando llega la vancomicina no va a poder encastrar.
¿no es cierto? Ahí está el D-lactato, obviamente viene la vancomicina, no va a poder, es inútil, hay una impedancia alostérica químicamente hablando. El resultado, resistencia, ¿de acuerdo? Perfecto. Ya están los estafilococos. Otros gran positivos son los enterococos, y empezamos a hablar de estos cuando hablamos precisamente de los estáfilos, ¿no es cierto? Con los enterococos pasa algo interesante, y esto es lo más importante. Son microorganismos que tienen resistencia de base a muchas drogas. Ese es el problema, por la característica de su pared. Esto hace de que no podamos utilizar muchos antibióticos. Por ejemplo, tienen resistencia a las glincosamidas de base, naturales. O sea que jamás vamos a poder utilizar ni lincomicina ni clindamicina contra los enterococos. No les va a hacer nada. Los aminoglucósidos necesitamos enterococos, las isoxazolilpenicilinas. No sirve la oxacilina, la cloxacilina, la napsilina de las que hemos hablado. Y tampoco sirven las cefalosporinas de ningún tipo de generación. ¿De acuerdo? Pregunta de parcial. O sea que las cefalosporinas no son útiles contra los enterococos porque precisamente tiene una PBP en mayor cantidad, que es la PBP5, que tiene una bajísima, en este caso, afinidad hacia lo que son las cefalosporinas. Tampoco puede utilizar sulfas, ningún tipo de sulfa, menos el cotrimoxazol, ¿verdad? El famoso Bactrim, porque estas bacterias tienen resistencia de base también a estos antibióticos. Lo increíble es esto. Tenemos dos importantes especies, Fecalis y Faecium. Son las dos especies más importantes de los enterococos. El Fecalis normalmente es sensible a la penicilina, a la amoxicilina e inclusive a los carbapenémicos, al imipenem, ¿de acuerdo? A no ser que desarrollen un mecanismo de resistencia, pero si no es así, son sensibles. En cambio, su bacteria hermana, que es el Enterococcus faecium, como típico hermano o hermana totalmente diferente, ¿verdad? El faecium de base naturalmente ya viene con resistencia a la penicilina, a la ampicilina, no me sirven los agentes beta-lactámicos combinados ni el imipenem. Totalmente opuesto a lo que sucede con el Fecalis, ¿de acuerdo? Así que entonces esto hay que tener en cuenta también para poder acertar en nuestro tratamiento. Caso contrario nos vamos a equivocar. Lógicamente, para que los enterococos adquieran resistencia a los beta-lactámicos, a la actividad, ¿cierto? Necesitan producir beta-lactamasas. Y sus beta-lactamasas son igualitas a las del estafilococo. ¿Recuerdan? La misma beta-lactamasa que la del estafilococo. El problema de la vancomicina. Los enterococos han venido ya con resistencia a la vancomicina desde la década de los 80. Y teníamos la resistencia VAN A, VAN B, VAN C. Hoy por hoy tenemos todas este tipo de secuencias y de resistencias. Desde la VAN A, VAN B, VAN C, VAN D, VAN E, VAN G, VAN L, VAN M y VAN N. Son todas las posibilidades con las que juegan los enterococos para armarle resistencia, ya sea solo a la vancomicina o a la vancomicina y a la teicoplanin, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la más importante de estas para nosotros? Es esta, la VAN A, porque esas cepas típicamente son resistentes a los dos glicopéptidos, tanto a la vancomicina como a la teicoplanin. De hecho, esta fue la resistencia que le pasaron al estafilococcus aureus. ¿Listo? Ahí está. Y de hecho, para que se produzcan estas resistencias a la vancomicina, igual que en el estafilococo, es obviamente solo haber cambiado la D-alanina por el D-lactato o en algunos casos por la D-serina. Y ya está, la resistencia se establece. Ya en la recta final, con los neumococos, que es el tercer grupo de bacterias, en este caso como género y especie de Streptococcus pneumoniae, que tiene importancia para nosotros radical. ¿Por qué? Porque en realidad la resistencia en el neumococo, y pregunta de parcial, no se debe a beta-lactamasas.
como están viendo, se debe a modificación de las PBPs. Los neumococos no fabrican beta-lactamases, no lo hacen como los estafilococos o como los enterococos, sino que los neumococos, para que vayan perdiendo sensibilidad a la penicilina, a la ampicilina, a la amoxicilina, lo que hacen es modificar sus proteínas fijadoras de penicilina. ¿De acuerdo? Así que si nosotros vemos desde el punto de vista laboratorial, lo que hacemos es la búsqueda, lo que llamamos el tamizaje, en este caso de oxacilina. Olvídense de esto. Utilizamos un método de laboratorio, para que no se confundan, con el cual vamos a detectar si la penicilina todavía funciona o no. Y para ello medimos el diametraje con este disco y dependiendo del diametraje sé lo que va a suceder. Si el diametraje frente a la oxacilina está por debajo de 19 milímetros, esta es una cepa con sensibilidad disminuida a la penicilina. La tengo que confirmar. En el laboratorio la confirmamos haciendo concentración inhibitoria mínima como está aquí. Ya sea por el método del Epsilon test o ya sea por las microplacas, pero es el único método que sirve para poder hacer las confirmaciones. Y aquí están las modificaciones de PBPs. Miren ustedes, ¿por qué no me sirve la oxacilina también como tratamiento contra los neumococos? Sí me sirve en el laboratorio como tamizaje, pero no como tratamiento. Por eso, porque basta que se modifique una PBP, la 2X, y salta la resistencia a la oxacilina. Se modifican dos PBPs, 2X y 1A, y salta la resistencia a las cefalosporinas de tercera generación, cefotaxima y ceftriaxona, que es lo que más usamos. Basta que se modifiquen tres PBPs, 2X, 1A y ahora 2B inclusive, y salta la resistencia a la penicilina. Finalmente, si se modifican 2X, 2B, salta la resistencia al insulina. ¿De acuerdo? Lo que demuestra que no hay resistencia por beta-lactamasa, sino por modificación de PBPs. Y ya cerrando esta clase, el año 2007 aparece un nuevo serotipo, 19A. Ya lo vamos a estudiar con calma cuando veamos a los neumococos. De hecho, se convirtió en la causa más común de enfermedades invasivas en los Estados Unidos. Ahora ya esto está en todo el planeta, incluida Bolivia. El problema de la 19A es que es multiresistente. O sea, modifica sus PBPs y se cae la penicilina, la amoxicilina, la cefotaxima, que es cefalosporina de tercera generación, e incluso la eritromicina, los macróligos. Esta 19A nos está trayendo bastantes problemas, pero ¿cuál es la gran ventaja? Es de que ya sabemos qué es lo que está pasando. El 19A aumenta en un país si es que en este país se empieza a consumir en grandes cantidades acitromicina y cefalosporinas orales. Grave, ¿verdad? Porque si se ponen a pensar, Bolivia es uno de los países que más consume acitromicina, sobre todo en población pediátrica. Hay un uso y abuso de la acitromicina. Como ya no queremos pinchar a nuestros niños con un inyectable, entonces acitromicina por vía oral. Se resfrían acitromicina y sabiendo que no va a funcionar porque son virus los que están causando el resfrío, pero le damos acitromicina. Y eso es lo que origina. Acitromicina y claritromicina seleccionan más resistencia todavía a lo que significan los macrófagos. Y de hecho, la acitromicina es el mayor seleccionador de resistencia a los macrófagos. Entonces no hay que utilizarlo a mano libre, hay que tener cuidado y hay que saber cuándo utilizar esta molécula. Este es un trabajo bonito, relativamente reciente, viene del año 2020, y aquí están viendo los serotipos que circulan en cada país de neumococo. Miren, en nuestro caso, ahí está el 19A. Ese que parecía que solo iba a estar en Estados Unidos, ya está con nosotros conviviendo. Y en nuestros niños se está provocando verdaderas tragedias, igual que en las personas de la tercera edad. ¿Listo? Por eso es de que necesitamos vacunar a nuestros niños. Si los vacunamos con la vacuna antineumocócica, esta vacuna antineumocócica entre los
los serotipos que protege, estamos utilizando la 13 valente. 13 serotipos tiene. Uno de los serotipos es el 19. Entonces, no vacunar a nuestros niños contra los problemas por neumococo, o sea, con la vacuna antineumocócica, es otro acto criminal. Porque si ese niño se infecta con la cepa 19A, su situación se ha de tornar en una situación muy peligrosa. Nos va a hacer cuadros de meningitis, es probable que se nos muera. Y si sale de la meningitis, sale ya con un enorme déficit en el plano intelectual, en el plano psicomotriz, etc. ¿Cierto? Entonces, por favor, ayudemos a que estas vacunaciones sean masivas. Ojalá todos los niños y las niñas de Bolivia estuviesen vacunadas y vacunados con la vacuna antineumocócica. Gratuita, está dentro del sistema del PAI, del programa ampliado de inmunización. En general, finalmente, para los estreptococos beta hemolíticos no hay necesidad de hacer antibiograma, porque hasta hoy no se ha encontrado todavía en el mundo una cepa de Streptococcus pyogenes que sea resistente a la penicilina. No hay. Lo que sí estamos observando que por el uso y abuso de la citromicina, cada vez están empezando a aparecer más cepas del Streptococcus pyogenes, el que causa la faringoamigdalitis clásica. Esas amígdalas que se llenan de pus, ¿verdad? Típica. Esa es por Streptopyogenes. En esos casos estamos encontrando que el Streptopyogenes está más bien alcanzando resistencia a los macrólidos, otra vez por el uso y abuso de la citromicina. Se seleccionan mutantes resistentes y ahí tenemos grandes problemas. Cerramos entonces esta charla otra vez con Fleming, porque evidentemente él no se equivocó cuando su preocupación era que la población iba en su momento a quedar infectada por microorganismos en los cuales los mutantes resistentes se hubieran seleccionado con mayor facilidad. Hay que tener cuidado, hay que saber usar antibióticos, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias. Hasta el día.